Una mentira nacida de la desesperación puede ser el arma más destructiva. Puede destruir una carrera, una reputación y hasta un corazón. Pero a veces, esa misma mentira, con su poder caótico, puede derribar muros que parecían eternos. Elena solo quería una pequeña venganza, un momento de paz en su guerra personal. Jamás imaginó que su mentira desataría un huracán de celos y deseo en el único hombre que juró odiar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena Morales sentía el peso de 100 años de rivalidad sobre sus hombros cada vez que entraba en la misma habitación que Leonardo Castillo. El aire se volvía denso, cargado de una electricidad que olía a desprecio y a historia. Esa noche, en la gala de los premios anuales de arquitectura innovadora, la tensión era tan palpable que se podría haber cortado con un bisturí de diseño. Elena, con sus 29 años y un talento que ardía por ser reconocido, había puesto su alma en el proyecto del Centro Comunitario El Renacer. Una estructura que fusionaba el hormigón con jardines verticales y espacios abiertos, un pulmón verde en medio de la jungla de asfalto. Era su obra maestra, la oportunidad de sacar a Morales Construcciones, la empresa de su familia, de la sombra de la gigante y depredadora Castillo Imperium. Leonardo, con 31 años, era el heredero de ese imperio. Alto, con el pelo negro siempre perfecto y unos ojos grises que parecían analizar y juzgar el mundo entero con una frialdad calculada, era la encarnación de todo lo que ella detestaba. Su arquitectura era como él, imponente, eficiente, espectacular y completamente desprovista de alma. La rivalidad entre sus familias era legendaria en Madrid. Los Morales eran artistas de ladrillo, creían en los proyectos con corazón, en construir comunidades. Los Castillo eran conquistadores, creían en el poder, en levantar monumentos al ego y al dinero. Y esta noche, el ego de Leonardo Castillo llenaba el salón de baile hasta los rincones más oscuros. El sobredorado fue abierto con una lentitud teatral y el nombre que resonó en los altavoces no fue el suyo. Y el ganador del Premio a la Arquitectura Innovadora 2024 es Leonardo Castillo por el proyecto Torre Vértice. Un aplauso atronador llenó el salón. Elena sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. No era solo la derrota, era la forma en que Leonardo se levantó de su mesa, con esa sonrisa condescendiente que ella conocía tan bien, una sonrisa que no decía gané, sino tú perdiste. Mientras él caminaba hacia el escenario, sus ojos grises se encontraron con los de ella por un instante. Había un brillo de triunfo cruel, un mensaje silencioso que la partió en dos. Su padre, a su lado, le apretó la mano con fuerza, un gesto de consuelo que no logró evitar que las lágrimas le quemaran los ojos. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. Leonardo aceptó el premio, agradeció al jurado con frases cortas y precisas, y luego, en lugar de terminar su discurso, giró su mirada directamente hacia la mesa de Elena. Quisiera también hacer una mención especial al segundo finalista, el proyecto del Centro Comunitario, dijo, y un murmullo recorrió la sala. Elena se tensó. Es un recordatorio, enternecedor de que la arquitectura sentimental todavía tiene un lugar en el corazón de algunos. Un diseño ingenuo, con buenas intenciones, pero carente de la ambición y el pragmatismo que nuestra ciudad realmente necesita. Una pieza de museo, más que un motor de progreso. La humillación fue como una bofetada en público. Las palabras, dichas con su voz profunda y resonante, no eran una crítica, eran un insulto velado, un desprecio envuelto en falsa cortesía. Redujo su obra, su pasión, su sueño, a un capricho infantil. Pudo sentir las miradas de lástima de los colegas a su alrededor, los susurros, la sonrisa satisfecha del padre de Leonardo, Javier Castillo, en la mesa principal. Quería hundirse en la silla, desaparecer. Cuando la gala terminó, Elena se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras la gente comenzaba a dispersarse. Vio a Leonardo, rodeado de admiradores, riendo, con el pesado trofeo de metal en la mano.
Su mirada se cruzó de nuevo con la de ella por encima de las cabezas de la multitud y él le dedicó una leve inclinación de cabeza, el golpe de gracia. Fue en ese preciso instante, mientras el veneno de la rabia y la impotencia le subía por la garganta, que la idea explotó en su mente. No fue pensada, ni planeada, fue un acto de pura supervivencia emocional. Una periodista de una conocida revista de sociedad se acercó a ella, con una grabadora en la mano y una expresión de falsa compasión. «Señorita Morales. ¿Unas palabras sobre la decisión del jurado? Debe ser una noche difícil». Elena se enderezó. Miró a Leonardo, que aún la observaba desde la distancia con su aire de depredador satisfecho, y una fuerza nueva, una fuerza imprudente, se apoderó de ella. «Al contrario», dijo con una voz sorprendentemente firme, dibujando una sonrisa brillante en sus labios. «La verdad es que esto no podría importarme menos. Mi mente está en cosas más importantes esta noche». La periodista levantó una ceja, interesada. «¿Así? ¿Cómo que, si se puede saber?» Elena respiró hondo, su mirada fija en Leonardo. «¿Cómo celebrar? Mi prometido y yo estamos planeando nuestra boda, y honestamente, este premio es lo último en mi lista de prioridades». La palabra prometido salió de su boca y flotó en el aire, cargada de desafío. Vio, con una satisfacción inmensa y perversa, como la sonrisa de Leonardo se desvanecía. Vio cómo su mandíbula se tensaba y cómo sus ojos grises se entrecerraban, perdiendo su brillo arrogante para ser reemplazados por una tormenta de confusión y algo más, algo que no pudo identificar. La periodista, emocionada por la exclusiva, acercó más la grabadora. ¿Prometido? No sabíamos que estaba comprometida. ¿Quién es el afortunado? Elena improvisó, su mente corriendo a 1000 por hora. Se llama Mateo. Es maravilloso. Pero preferimos mantener nuestra vida privada lejos del foco público, dijo, con un gesto de falsa modestia. La mentira se sentía extrañamente bien, como un escudo. Leonardo ya no sonreía. Permanecía inmóvil, observándola, su trofeo olvidado en su mano. La conversación con la periodista terminó y ella se alejó, escribiendo furiosamente en su libreta. Sofía, su mejor amiga y colega, que había visto toda la escena desde cerca, se acercó a ella corriendo. «Elena, ¿qué demonios acabas de hacer?», susurró con los ojos desorbitados. «Le he borrado la sonrisa de la cara». «Por primera vez en mi vida, yo he tenido la última palabra», respondió Elena, aunque un temblor de pánico comenzaba a recorrerle el cuerpo. La euforia inicial daba paso al terror. ¿Qué había hecho? Antes de que pudiera procesarlo, una sombra se cernió sobre ellas. Era él. Leonardo había cruzado el salón, dejando a su séquito atrás, y ahora estaba de pie frente a ella, tan cerca que podía oler el caro perfume amaderado que usaba y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Morales, su voz era un murmullo bajo y peligroso. «Menuda sorpresa nos has dado a todos». «La vida está llena de sorpresas, Castillo», replicó ella, levantando la barbilla. «Así que, un prometido», dijo, y la palabra sonó como un insulto en su boca. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Quién es el desafortunado? ¿Alguien que no sabe reconocer la mediocridad cuando la ve o simplemente alguien con muy mal gusto? La puñalada fue directa, pero Elena no se inmutó. La adrenalina de la mentira todavía corría por sus venas. Alguien que sabe reconocer a una persona de valor, algo que tú nunca entenderías. Mateo ve más allá de los planos y las estructuras frías. Ve el corazón. Corazón, repitió Leonardo, con una risa amarga y corta. Qué predecible. No te creo, Morales. Hueles a desesperación, no a felicidad nupcial. ¿Te lo acabas de inventar ahora mismo para no echarte a llorar delante de todos? Se inclinó un poco más, invadiendo su espacio personal. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían sus ojos grises, buscándole la más mínima grieta en la fachada. «Mi vida personal no es asunto tuyo», espetó ella, aunque su propio corazón latía con una fuerza desbocada. «Ahora lo es», replicó él, su voz aún más baja. «Has hecho que lo sea».
Cuando lanzas una noticia así en una noche como esta, justo después de mi victoria, lo haces personal. ¿Quieres que sea mi asunto? Tenía razón. Era exactamente lo que quería. Piensa lo que quieras. Estoy cansada y tengo cosas mucho más agradables que hacer que seguir hablando contigo. Hizo un intento de pasar a su lado, pero él se movió, bloqueándole el camino sutilmente. Felicidades por tú. Mateo, dijo, y la forma en que pronunció el nombre lo convirtió en una burla. Espero que al menos sea real. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón en un puño, temblando, no de miedo, sino de una extraña mezcla de triunfo y terror. Había provocado al monstruo, y la mirada en sus ojos le decía que esto no había hecho más que empezar. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad. La mentira, que en un principio se sintió como una armadura, ahora era una jaula. Su padre, Ricardo, leyó la pequeña nota en la columna de Sociedad y la llamó, extrañado pero feliz. ¿Comprometida, hija? ¿Y no nos habías dicho nada? Elena tuvo que mentirle a su propio padre, inventando una historia sobre un romance discreto, un hombre maravilloso llamado Mateo que conocerían pronto. Cada mentira tejía un nuevo hilo en la red que la estaba atrapando. Sofía intentaba ser la voz de la razón. Tienes que detener esto, Elena. Admite que fue un impulso, una tontería. Se reirán de ti un par de días y luego se olvidarán. Pero Elena no podía. Admitirlo sería darle a Leonardo una victoria aún mayor. Sería demostrar que su humillación la había quebrado hasta el punto de inventarse una vida. Su orgullo no se lo permitía. Una semana después, mientras estaba en su estudio revisando los planos de un nuevo proyecto, un concurso para la revitalización del muelle Ribera del Sol, su secretaria anunció una visita inesperada. El señor Castillo está aquí para verla. Elena sintió un escalofrío. ¿Leonardo, en su oficina? Era un territorio sagrado, el corazón de Morales Construcciones. Se preparó para la batalla, alisándose la falda y respirando hondo. Él entró sin esperar a ser invitado, vestido con un traje gris marengo que le quedaba como un guante. Sus ojos recorrieron el estudio, una mezcla de mesas de dibujo tradicionales y pantallas de última generación, con una mirada crítica. Bonito lugar, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pintoresco. No he venido a hablar de decoración, Castillo. ¿Qué quieres? Profesionalidad, Morales. Quería informarte personalmente que Castillo Imperium también se presentará al concurso de Ribera del Sol. Para que no haya sorpresas. Nunca pensé que necesitaras la cortesía para aplastar a la competencia, respondió ella con acidez. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se acercó a su mesa, apoyando las manos en la superficie y examinando sus bocetos preliminares. La competencia es más interesante cuando hay algo personal en juego, ¿no crees? Su proximidad era abrumadora. Volvía a oler su perfume, una fragancia masculina y limpia que le erizaba la piel. ¿Y qué es lo personal aquí, aparte de tu ego? Él ignoró la pregunta, su dedo índice rozando uno de sus diseños. Dime, Elena, usar su nombre de pila fue un golpe bajo, una familiaridad no deseada. ¿Tu prometido te ayuda con los planos o solo es bueno para elegir el color de las servilletas para la boda? Elena apartó su mano de un manotazo. No te atrevas a hablar de él. Oh, me atrevo. Me carcome la curiosidad. Un hombre capaz de conquistar a la feroz Elena Morales debe ser todo un personaje. ¿Es arquitecto también? ¿O quizás algo más, terrenal? ¿Un instructor de yoga, tal vez? Eso explicaría tu repentino interés por las estructuras que respiran, dijo, burlándose de su propio discurso en la gala. Es cirujano. Salva vidas, en lugar de destruirlas con bolas de demolición, improvisó ella, furiosa. La mentira se hacía cada vez más grande. Leonardo alzó las cejas, falsamente impresionado. Un cirujano. ¡Qué noble! Espero que tenga buenas manos. Las necesitará para manejarte. El doble sentido fue tan claro, tan descarado, que Elena sintió la sangre subirle a las mejillas.
Estaba jugando con ella, provocándola, disfrutando de su incomodidad. Vete de mi oficina, Leonardo. Me iré. Pero antes, se acercó aún más, hasta que solo lo separaban unos centímetros, y bajó la voz a un susurro conspirador que solo ella pudo oír. Tu pulso se acelera cuando estoy cerca. Puedo verlo latir en tu cuello desde aquí. ¿Tu prometido el cirujano sabe eso? ¿Sabe que la simple presencia de tu mayor rival te afecta de esta manera? Su aliento cálido rozó su oreja, enviando una descarga eléctrica por toda su columna vertebral. Estaba furiosa con él, pero también consigo misma, porque tenía razón. Su cuerpo la traicionaba. Reunió toda la fuerza que le quedaba y lo empujó levemente. Mi pulso se acelera por la indignación de tener que compartir el aire contigo. Vete ahora mismo o llamaré a seguridad. Él la miró un instante más, sus ojos grises como el acero líquido, una mezcla de burla y una extraña intensidad, como si estuviera tratando de leerle el alma. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola temblando y con el corazón martilleando contra sus costillas. La guerra había subido de nivel. Ya no se trataba solo de edificios y contratos, ahora se trataba de Mateo. Leonardo no la creía. Y ella sabía, con una certeza aterradora, que él no descansaría hasta exponer su mentira. Los días se convirtieron en un juego del gato y el ratón. Leonardo parecía estar en todas partes. Se lo encontraba en la cafetería donde compraba su café matutino, en el proveedor de materiales, incluso en una exposición de arte a la que fue con Sofía. Cada encuentro era una tortura. Él siempre encontraba la manera de acercarse, de hacer un comentario mordaz sobre su prometido fantasma, de mirarla con esa intensidad que la desarmaba. Una noche, agotada tras horas de trabajo en la propuesta para Ribera del Sol, se quedó hasta tarde en la oficina. Era la única que quedaba en el edificio. La lluvia golpeaba contra los enormes ventanales del estudio, creando una atmósfera melancólica. De repente, oyó el sonido del ascensor. La puerta de su estudio se abrió y era él. Leonardo estaba empapado por la lluvia, con el pelo negro pegado a la frente y gotas de agua resbalando por su rostro. Su impecable traje estaba arrugado y parecía, diferente. Menos perfecto, más humano. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó ella, poniéndose de pie de un salto. La puerta del edificio estaba abierta. Te vi la luz encendida, dijo, su voz ronca. Trabajando hasta tarde, Morales. Veo que el amor no te distrae de tus ambiciones. Se quitó la chaqueta mojada y la dejó en una silla. O quizás no hay nadie en casa esperándote para cenar. ¿Dónde está el famoso cirujano? Operando a corazón abierto a estas horas. Elena lo ignoró, volviendo a su escritorio. No tengo tiempo para tus juegos. Él se acercó por detrás, y ella pudo sentirlo como una presencia imponente a su espalda. Apoyó las manos en su escritorio, a cada lado de ella, atrapándola. He estado investigando, Elena, susurró, su voz cerca de su oído. He buscado a un cirujano llamado Mateo que esté saliendo con una arquitecta llamada Elena Morales. He buscado registros, redes sociales, noticias. Y no hay nada. Es un fantasma. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. La había descubierto. Es una persona muy privada, dijo con un hilo de voz. Leonardo se rió suavemente, una risa sin alegría. Todos dejamos un rastro. A no ser que no existamos. Se inclinó hasta que su mejilla casi rozaba la suya. Hueles a café y a mentiras, Elena. Es una combinación muy interesante. El miedo se mezcló con algo más, una corriente eléctrica que recorría su cuerpo ante su cercanía. Estaba atrapada. Podía sentir el calor de su pecho en su espalda. Y tú hueles a arrogancia y a soledad, Leonardo, replicó ella, girando la cabeza para mirarlo a los ojos. Fue un error. Sus rostros quedaron a centímetros. Sus ojos grises la devoraban. Es una combinación, patética. Aléjate de mí. No quiero alejarme, admitió él en un susurro que era casi una confesión. Su mano se levantó y su pulgar, con una lentitud tortuosa, rozó su labio inferior.
El contacto fue como una quemadura, una descarga que la dejó sin aliento. Quizás me gusta tu mentira. Me da una excusa para querer descubrir la verdad, pieza por pieza. Justo cuando pensó que él iba a besarla, justo cuando una parte de ella, una parte oscura y traidora, deseaba que lo hiciera, se apartó bruscamente. La propuesta para Ribera del Sol. Mañana es la presentación inicial de conceptos ante el ayuntamiento, dijo, su voz recuperando la frialdad habitual, como si ese momento de intensa vulnerabilidad nunca hubiera ocurrido. Asegúrate de no llegar tarde. Odio ganar por incomparecencia del rival. Y con eso, cogió su chaqueta y se fue, dejándola sola en el silencio de la noche, con el fantasma de su roce en los labios y el corazón latiendo a un ritmo que era pura traición. Al día siguiente, en la sala de juntas del ayuntamiento, la tensión era insoportable. Los miembros del consejo estaban sentados en una larga mesa, y las dos firmas, Morales y Castillo, estaban sentadas en lados opuestos. Elena se sentía agotada. La visita de Leonardo la noche anterior la había dejado sin dormir, la mente dando vueltas a su mentira y a su innegable reacción a su cercanía. El equipo de Castillo Imperium presentó primero. Leonardo, de pie frente a la pantalla, era la imagen de la confianza y el poder. Hablaba con una elocuencia que hipnotizaba, describiendo un proyecto ultramoderno, con torres de cristal y acero que se elevaban hacia el cielo. Pero entonces, algo llamó la atención de Elena. Leonardo empezó a hablar de integrar islas verdes flotantes en el diseño del muelle, pequeños parques accesibles por puentes peatonales, una idea para fomentar la comunidad y el contacto con la naturaleza. El aire se escapó de los pulmones de Elena por segunda vez en 2 semanas. Esa era su idea. La idea central, el corazón de su proyecto, algo que solo había plasmado en bocetos preliminares guardados en el servidor de su oficina. No podía ser una coincidencia. Él le había robado. De alguna manera, había accedido a sus archivos. Miró a Leonardo, que evitaba su mirada, y sintió una furia helada y pura. No solo la había humillado, no solo la estaba acosando con su mentira, sino que ahora le había robado su trabajo. Cuando llegó su turno, Elena tuvo que improvisar. Con el corazón roto pero la voz firme, presentó una versión aguada de su visión original, sintiéndose vacía y derrotada. Sabía que sin su elemento estrella, su propuesta parecía débil en comparación. El consejo les agradeció a ambos equipos y les dijo que deliberarían. En cuanto la reunión terminó, Elena salió disparada de la sala, buscando a Leonardo. Lo encontró al final del pasillo, hablando con su padre, Javier, quien le dirigió a Elena una sonrisa triunfante. Esperó a que su padre se fuera y entonces lo abordó, su cuerpo temblando de ira. «¿Cómo te atreves?», le espetó, su voz un siseo contenido. «Disculpa», dijo él, fingiendo inocencia. «Las Islas Verdes. Esa era mi idea, mi concepto. Y me has robado, eres un ladrón y un cobarde». Lo empujó en el pecho, sin importarle que estuvieran en un edificio gubernamental. «Ah, eso», dijo él, sin inmutarse por el empujón. «Grandes mentes piensan igual, supongo. O quizás tu idea no era tan original como creías. Eres despreciable». Estaba a punto de gritar, de montar un escándalo, pero él la agarró del brazo y la arrastró a un rincón más apartado, lejos de miradas curiosas. «Cálmate, Morales. Montar una escena solo te hará parecer una mala perdedora. Suéltame. Te soltaré cuando hablemos de algo más interesante que unas estúpidas islas verdes», dijo él, su agarre firme. Su rostro estaba muy cerca del de ella de nuevo, pero esta vez no había juego, solo una furia helada que igualaba la suya. «Hablemos de tu fantasma. Hablemos de tu mentira». «No es una mentira», dijo ella entre dientes, luchando contra él. «Lo es», afirmó él, su voz subiendo de volumen. «Y lo sé con certeza. No existe ningún Mateo, ¿verdad? Te lo inventaste para herirme, para intentar recuperar un poco de tu orgullo perdido. ¿Fue por mí, Elena? ¿Te duele tanto que no te vea como algo más que una competencia que tuviste que inventarte a un hombre para llamar mi atención?» Sus palabras eran crueles, arrogantes, y dieron en el clavo.
Ella se quedó sin respuesta, la verdad la ahogaba. La tenía. Había ganado en todos los frentes. La había humillado, le había robado su idea, y ahora había expuesto su mentira patética. Se sintió pequeña, estúpida, derrotada. Las lágrimas de rabia y vergüenza llenaron sus ojos. Él la miraba, esperando su confesión, esperando su rendición. Y fue entonces, en su momento más bajo, cuando ocurrió el milagro, o la catástrofe, dependiendo de cómo se mirase. Una voz tranquila y masculina sonó a sus espaldas. ¿Elena? ¿Todo bien, mi amor? ¿Este señor te está molestando? Ambos se giraron de golpe. De pie, junto a ellos, había un hombre alto, de pelo castaño y ojos amables, con una sonrisa tranquila. Llevaba una chaqueta de cuero y miraba a Leonardo con una ceja arqueada. Luego, para el absoluto y total estupor de Elena, y el shock paralizante de Leonardo, el desconocido se acercó, pasó un brazo posesivamente por la cintura de Elena y la atrajo hacia él. Elena estaba tan confundida que no se resistió. Miró al hombre, que le guiñó un ojo discretamente, y luego miró a Leonardo. La expresión en el rostro de Leonardo Castillo era algo que Elena grabaría en su memoria para siempre. La arrogancia se había evaporado. La certeza había sido reemplazada por una incredulidad total. La furia controlada se había transformado en un volcán de celos puros y salvajes. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que iba a romperse, y sus manos se habían cerrado en puños a sus costados. Sus ojos grises, antes fríos como el hielo, ahora ardían con un fuego oscuro y peligroso mientras miraban la mano del desconocido en la cintura de Elena. El hombre que la creía una mentirosa, ahora tenía delante a la prueba viviente de su mentira. Y por la mirada en su rostro, Elena supo que acababa de desatar una tormenta mucho más grande y destructiva de lo que jamás había imaginado. Su mentira, de repente, se había vuelto real. El aire en el pasillo se congeló, volviéndose denso y pesado. El mundo de Elena se había reducido a 3 puntos de una tensión insoportable, la mano firme y cálida del desconocido en su cintura, su peso tranquilizador era un ancla en medio de la tormenta, el rostro de Leonardo, a escasos metros, que pasaba por una gama de emociones violentas que eran un espectáculo aterrador, desde la incredulidad absoluta hasta una furia oscura y posesiva que le ensombrecía la mirada. Y la voz tranquila del extraño, que la había llamado mi amor con la naturalidad de alguien que lo había hecho 1000 veces. ¿Elena? ¿Todo bien, mi amor? ¿Este señor te está molestando? Las palabras del desconocido resonaron en el silencio. Leonardo, que había estado a punto de romperla en pedazos con su victoria verbal, parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Su mandíbula, siempre un indicador de su control férreo, estaba tan apretada que Elena pudo ver un músculo crispándose violentamente. Su agarre en el brazo de ella se había aflojado por la pura conmoción. No sé quién demonios eres, siseó Leonardo, su voz un gruñido bajo y amenazante, recuperando una pizca de su compostura. Sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con un fuego salvaje, fijos no en Elena, sino en la mano del hombre que la rodeaba. Pero te sugiero que quites tu mano de encima de mí, de encima de ella. El extraño, lejos de intimidarse, sonrió. Era una sonrisa tranquila, casi divertida, que contrastaba violentamente con la furia de Leonardo. Apretó ligeramente la cintura de Elena, un gesto posesivo y protector. Creo que el que está molestando aquí eres tú. Está sujetando a mi prometida del brazo y, por su cara, no parece que le guste mucho. Solo entonces Leonardo pareció darse cuenta de que todavía la tenía agarrada. La soltó como si su piel quemara, pero su postura seguía siendo agresiva, un depredador que se niega a ceder su presa. No te creo, dijo Leonardo, su mirada saltando del rostro del extraño al de Elena, buscándole una grieta, una señal de que todo era una farsa. Es otro de tus trucos, Morales. ¿Cuánto le pagaste a este actor para que viniera a salvarte? Elena, recuperándose lentamente del shock, encontró su voz. Se apoyó en el cuerpo del desconocido, buscando refugio en su solidez. Leonardo, te presento a Mateo, dijo, el nombre inventado sonando extrañamente real en sus labios.
Miró al extraño con una súplica silenciosa en los ojos. Por favor, sígueme la corriente. El hombre, Mateo, le dedicó una mirada rápida y cómplice antes de extender su mano libre hacia Leonardo. Mateo García, encantado. Aunque, por la forma en que tratas a Elena, no estoy seguro de que el sentimiento sea mutuo. Leonardo miró la mano extendida con absoluto desprecio, ignorándola por completo. ¿García? Curioso. Ningún cirujano de prestigio en Madrid tiene ese apellido. Y créeme, lo he comprobado. Elena sintió un escalofrío de pánico. Estaba perdido. Por supuesto que lo había comprobado. Pero Mateo ni se inmutó. Retiró la mano sin ofenderse y se rió entre dientes. Claro, porque todos los buenos cirujanos tienen que estar en tu agenda de contactos. No trabajo en Madrid, amigo. Mi especialidad está en Barcelona, en la clínica Tecnon. Estoy aquí de visita para sorprender a mi chica. La respuesta fue tan rápida, tan llena de detalles creíbles, que incluso Elena se sorprendió. ¿Clínica Tecnon? Sonaba importante. Dio una fracción de segundo de duda en los ojos de Leonardo. Una mínima vacilación que fue como una victoria. Estamos un poco ocupados planeando los detalles finales de nuestra boda, continuó Mateo, pasando su pulgar por la cadera de Elena en un gesto íntimo que la hizo estremecerse. Así que si nos disculpas, este tipo de discusiones laborales estresantes no son buenas para ella. El mensaje era claro, tú eres trabajo, yo soy su vida. Cada palabra era un puñal directo al ego de Leonardo. La tensión se hizo insoportable. Leonardo los miraba a los dos, su mente trabajando a toda velocidad, intentando procesar la nueva información. Era como ver a una potente computadora fallar. Su lógica le decía que era imposible, pero la evidencia estaba allí, un hombre real, tocándola, defendiéndola, con respuestas para todo. Esto no ha terminado, Morales, dijo Leonardo finalmente, su voz desprovista de toda emoción, lo cual era aún más aterrador. Su mirada se posó en Elena, una mirada gélida que prometía una guerra sin cuartel. Nos veremos en la fase final de la licitación. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó por el pasillo con pasos largos y furiosos, su silueta rígida por la ira contenida. En el momento en que Leonardo dobló la esquina y desapareció, Elena sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. El brazo de Mateo se aflojó a su alrededor y ella se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared, respirando agitadamente. Dios mío, susurró, pasándose una mano por el pelo. ¿Quién eres tú? El hombre le dio una sonrisa amable. Ya no era el protector desafiante de antes, ahora sus ojos parecían curiosos y un poco preocupados. Soy Lucas. Lucas Ferrero. Y creo que me debes una explicación muy grande. O quizás un café. O ambos. Yo, no entiendo. ¿Por qué? Estaba en la sala de al lado esperando a un cliente, soy fotógrafo. La puerta estaba abierta y os oí discutir. Bueno, él te estaba acosando y tú parecías a punto de explotar o de llorar, explicó, encogiéndose de hombros. Y cuando oí lo de, no existe ningún Mateo, me pareció que necesitabas que uno apareciera de repente. Fue un impulso. Un impulso, repitió Elena, incrédula. Has desafiado a Leonardo Castillo, el hombre más poderoso y vengativo de la ciudad, por un impulso. Lucas soltó una carcajada. ¿Ese es su nombre? Vaya, pues tiene una cara de pocos amigos. No te preocupes, sé cuidarme solo. Ahora, ¿en serio, un café? Te ves pálida. Elena seguía en shock, pero asintió. Necesitaba sentarse, necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería cerca del ayuntamiento. Una vez sentados en una mesa apartada, con 2 cafés humeantes entre ellos, Elena lo miró fijamente. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. No tenías por qué hacerlo. Podrías haberte metido en un gran problema. De nada, respondió él, dándole un sorbo a su café. Tenía unos 30 y pocos años, una sonrisa fácil y una mirada directa que inspiraba confianza.
No tenía la elegancia pulida de Leonardo, sino un atractivo más bohemio y relajado. Ahora, si no te importa mi curiosidad, ¿por qué demonios le hiciste creer a ese tipo que estabas comprometida con un hombre inexistente? Elena suspiró, sintiéndose agotada. Por primera vez en semanas, le contó a alguien toda la historia, la rivalidad familiar, la humillación en la gala de premios, su mentira impulsiva, el acoso constante de Leonardo, el robo de su idea. Lucas escuchó con atención, sin interrumpirla, su expresión cambiando de la diversión a la comprensión y, finalmente, a una indignación silenciosa en su nombre. Vaya, dijo cuando ella terminó. Así que ese tipo es un imbécil de primera categoría. Y tú eres, impulsiva, terca y estás metida en un lío tremendo. Gracias por el resumen tan halagador, replicó ella con una media sonrisa. Era la primera vez que sonreía de verdad en días. Ahora no sé qué hacer. Si le digo la verdad, se reirá de mí hasta el fin de los tiempos. Si sigo con la mentira, bueno, tú eres la prueba de que no puedo controlarla. Lucas se inclinó hacia adelante, con una chispa de travesura en los ojos. ¿Y si, seguimos con la mentira? Elena lo miró, desconcertada. ¿Qué? No, de ninguna manera. Te he metido en esto por casualidad, no voy a arrastrarte más. Piénsalo, insistió él. A mí me gusta la aventura, y esto suena como una muy buena. Además, no soporto a los matones como ese tal Leonardo. Sería un placer darle en las narices. Puedo ser Mateo. Puedo ser el cirujano de Barcelona más encantador que hayas conocido. La idea era una locura. Una absoluta y completa locura. Pero también, era tentadora. La imagen del rostro de Leonardo, descompuesto por los celos, volvió a su mente. Por primera vez en su vida, ella tenía el control de la situación. Él creía en Mateo. Mateo la hacía fuerte. No puedo pedírtelo, dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Piénsalo como un proyecto colaborativo. El proyecto prometido falso. Podemos establecer unas reglas. Sin sentimientos de por medio, todo estrictamente profesional. Nos ayudamos mutuamente a volver loco a ese tipo, y cuando todo esto del muelle termine, Mateo puede convenientemente romper contigo y volver a sus importantes cirugías en Barcelona. ¿Qué me dices? Elena lo miró, valorando sus opciones. Podía confesar y enfrentarse a la humillación. O podía abrazar la locura y jugar el juego hasta el final. Miró a Lucas, su sonrisa confiada, su aire de aventura, y tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Acepto. Pero con reglas muy claras. Pasaron la siguiente hora elaborando el plan. Lucas, alias Mateo García, era un neurocirujano de prestigio. Se conocieron en un congreso médico en Zúrich, donde ella daba una charla sobre arquitectura hospitalaria. Fue un flechazo. Eran una pareja discreta y apasionada. Lucas era ingenioso, inventando detalles sobre su vida que la hacían reír. A cambio, ella le pagaría por su tiempo, tratándolo como un trabajo de consultoría. Él se negó al principio, pero ella insistió. Quería que todo fuera un acuerdo, no un favor. Al día siguiente, Elena llamó a su padre y a Sofía para darles la noticia de que su prometido, Mateo, estaba de visita sorpresa en Madrid y quería conocerlos. Sofía llegó primero a su apartamento esa noche, con una botella de vino y 1000 preguntas. Así que el fantasma se materializó. Cuéntamelo todo. ¿Es guapo? ¿De verdad es cirujano? ¿Dónde lo tenías escondido? Elena le confesó toda la verdad a su amiga, que pasó del asombro a la risa y luego a una seria preocupación. ¿Estás loca? ¿Contratar a un extraño para que finja ser tu prometido y así atormentar a Leonardo Castillo? Elena, esto va a explotar en tu cara de una forma espectacular. Es la única manera, Sofía. Le vi la cara. Por primera vez, yo tenía el poder. No puedo renunciar a eso. Justo entonces, sonó el timbre. Era Lucas, o mejor dicho, Mateo. No llevaba la chaqueta de cuero,
sino una camisa de lino azul y unos pantalones chinos, parecía casual pero elegante. Llevaba una botella de vino caro en una mano y un pequeño ramo de peonías, las flores favoritas de Elena, en la otra. ¿Cómo sabías lo de las flores?, susurró Elena mientras lo dejaba entrar. Te oí mencionárselo a Sofía por teléfono cuando quedamos, respondió él con un guiño. Sofía lo miró de arriba abajo, evaluándolo con ojo crítico. Tú debes de ser Mateo, dijo ella, cruzándose de brazos. O Lucas. O quien quiera que seas. Lucas le sonrió con todo su encanto. Un placer, Sofía. Elena me ha hablado maravillas de ti. La presentación con su padre fue la prueba de fuego. Ricardo Morales era un hombre bueno, pero había sido endurecido por décadas de lucha contra los Castillo. Cuando Lucas/Mateo le estrechó la mano, lo miró con una intensidad que buscaba cualquier fisura. Pero Lucas fue perfecto. Habló con respeto sobre el trabajo de Elena, mencionó detalles específicos de sus proyectos que Elena le había contado, y relató su historia de amor con una convicción que hasta a ella le puso la piel de gallina. Al final de la cena, su padre lo aprobaba por completo. Es un buen hombre, hija, le dijo a solas. Te mira como si fueras la única persona en el mundo. Me alegro por ti. La culpa picó a Elena, pero la sensación de alivio y triunfo fue mayor. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de trabajo febril y farsa elaborada. Elena y Lucas pasaban tiempo juntos para aprender el uno del otro, construyendo su historia. Salían a cenar a restaurantes concurridos, paseaban por el parque cogidos de la mano. Y, como habían predicho, Leonardo Castillo estaba en todas partes. Los encontró en un restaurante italiano una noche. Se acercó a su mesa con una sonrisa venenosa. Vaya, vaya. La feliz pareja. Me preguntaba, doctor, dijo, ignorando a Elena, ¿no echa de menos su quirófano? ¿O ha decidido que romper corazones es más emocionante que repararlos? Lucas levantó la vista de su plato de pasta, con calma. Cuando encuentras algo por lo que merece la pena hacer un hueco en tu agenda, lo haces. Y Elena lo vale todo. Además, ella es mejor que cualquier bisturí para reparar corazones, sobre todo el mío. Y luego, delante de Leonardo, tomó la mano de Elena y besó sus nudillos con una ternura que hizo que a ella le diera un vuelco el corazón. El odio en la mirada de Leonardo era tan intenso que era casi tangible. Otro día, apareció en una obra de Morales Construcciones donde Elena estaba supervisando unos trabajos. Lucas la había acompañado con la excusa de querer ver su mundo. Leonardo los observó desde lejos, con los brazos cruzados, como un halcón. Lucas, sintiendo su mirada, se acercó por detrás de Elena mientras ella hablaba con el capataz. Le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su cuello deliberadamente, un gesto posesivo para la audiencia de un solo espectador. Elena sintió una descarga eléctrica ante su contacto. Estás preciosa cuando te pones en modo jefa, le susurró al oído, su aliento cálido en su piel. Las palabras eran para Leonardo, pero su cuerpo reaccionó como si fueran solo para ella. Sus mejillas se sonrojaron. Se estaba volviendo peligrosamente fácil fingir. La rivalidad por el proyecto Ribera del Sol, sin embargo, era muy real. Tras el robo de su idea, Elena estaba bloqueada. Una tarde, frustrada, tiró el lápiz sobre su mesa de dibujo en el estudio. Lucas, que estaba sentado en un sofá cercano leyendo un libro de fotografía, la miró. ¿Problemas en el paraíso del diseño?, preguntó. Él me robó el alma del proyecto. Las Islas Verdes eran todo. Ahora no tengo nada que lo haga especial. Lucas dejó el libro y se acercó a la mesa, mirando los planos. Él robó tu idea, no tu talento. Su proyecto ahora tiene tus islas, pero están puestas en una de sus estructuras frías y arrogantes. Son un adorno. Tú puedes hacer algo mejor. Puedes hacer que todo el proyecto sea una isla. Que el muelle no sea un lugar al que ir, sino un lugar en el que estar. Que no se trate de mirar el agua, sino de vivir en ella. La idea era simple y a la vez revolucionaria. Le abrió la mente a nuevas posibilidades.
Inspirada por las palabras de Lucas, Elena se sumergió en el trabajo con una nueva pasión. Rediseñó el proyecto desde cero. Creó un muelle que era un ecosistema en sí mismo, con niveles flotantes, jardines acuáticos y espacios que se mezclaban orgánicamente con el agua. Era audaz, era diferente y era suyo. Estaba tan agradecida que, sin pensarlo, se levantó y abrazó a Lucas. Gracias, dijo, su rostro presionado contra su pecho. De verdad. Él la rodeó con sus brazos, devolviéndole el abrazo. Se quedaron así un momento, más de lo estrictamente necesario. Elena podía oír los latidos de su corazón, un ritmo constante y tranquilizador. Cuando se separó, sus rostros estaban muy cerca. La atmósfera cambió. La camaradería dio paso a algo más intenso. Los ojos de Lucas bajaron a sus labios. El aire se volvió espeso. ¿Ves?, susurró él. Somos un buen equipo. Ella asintió, incapaz de hablar. Quería besarlo. La idea la aterrorizó y la emocionó a partes iguales. Pero el momento se rompió por el sonido de su teléfono. Era su padre, su voz llena de pánico. Elena, tienes que venir a la obra del edificio Plaza Mayor. Ha habido un problema. Una de las vigas de soporte parece que ha cedido. El inspector de la ciudad está aquí, amenaza con paralizar todo el proyecto. La noticia fue como un jarro de agua fría. El edificio Plaza Mayor era uno de sus proyectos más importantes. Un fallo estructural sería desastroso para la reputación de la empresa. Corrió hacia allí, con Lucas insistiendo en acompañarla. La escena era un caos. Cintas de precaución por todas partes, obreros nerviosos, y el inspector, un hombre severo, discutiendo acaloradamente con su padre. Y, por supuesto, de pie a un lado, observando todo con una expresión de calculada preocupación, estaba Leonardo Castillo. Un problema de cálculo, Ricardo, dijo Leonardo a su padre con falsa simpatía. A veces, el sentimentalismo en el diseño compromete la integridad estructural. Elena sintió una oleada de furia. ¿Qué haces tú aquí, Castillo? ¿Vienes a disfrutar del espectáculo? Soy un miembro preocupado de la comunidad de constructores, respondió él con suavidad. Cuando oigo hablar de un posible desastre, vengo a ofrecer mi ayuda. Su presencia era como echar sal en la herida. Era demasiado conveniente. Elena sospechó inmediatamente que él podría estar detrás de esto, que podría ser un sabotaje. Mientras su padre y los ingenieros examinaban la viga dañada, Lucas la llevó a un lado. No te dejes provocar. Mantén la calma, le dijo en voz baja. Usa tu cabeza, no tu rabia. Tú conoces este edificio mejor que nadie. Sus palabras la centraron. Respiró hondo y se unió a la inspección, examinando los planos, haciendo preguntas. Lucas se quedó a su lado, una presencia silenciosa y sólida que le daba fuerzas. Pasaron horas de tensión. Finalmente, su ingeniero jefe encontró el problema, alguien había manipulado los anclajes de la viga. No era un error de diseño, era un acto deliberado. Demostrarlo sería difícil, pero al menos exculpaba a su empresa de negligencia. La investigación comenzaría, pero el proyecto se retrasaría, costándoles una fortuna. Exhausta y desmoralizada, Elena volvió a casa esa noche sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Lucas preparó té para ambos y se sentaron en silencio en su sala de estar. Lo siento mucho, Elena, dijo él suavemente. Fue él, dijo ella, con la voz rota. Sé que fue él. Quiere destruirme. Quiere destruir a mi familia. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente brotaron. Empezó a llorar, sollozos de frustración, ira y miedo. Lucas se acercó y, sin decir una palabra, la atrajo hacia él. Ella se derrumbó en sus brazos, llorando contra su hombro, mientras él le acariciaba el pelo, susurrando palabras de consuelo. Cuando finalmente se calmó, se apartó un poco, sintiéndose avergonzada. Perdón, yo no suelo. No pidas perdón por sentir, la interrumpió él, limpiándole una lágrima de la mejilla con el pulgar. Sus ojos se encontraron y la intensidad del momento la dejó sin aliento. Ya no eran jefe y empleado,
ni socios en una mentira. Eran solo un hombre y una mujer, unidos por una crisis. La línea entre la farsa y la realidad se estaba borrando por completo. Unas semanas después, con el problema de la obra parcialmente contenido y la propuesta final para Ribera del Sol entregada, llegó la invitación. Una gala benéfica anual organizada por la Fundación Castillo. Era el evento social del año y, por supuesto, requerían su presencia. Sabía que era una trampa. Una oportunidad para que Leonardo los exhibiera y los pusiera a prueba en su propio territorio. No tenemos que ir, dijo Lucas, al ver la expresión de pavor en el rostro de Elena. Sí, tenemos que hacerlo, respondió ella, con nueva determinación. No voy a esconderme. Vamos a ir, vamos a sonreír y vamos a ser la pareja más feliz y enamorada de esa sala. Le vamos a demostrar que no puede romperme. La noche de la gala, Elena se puso un vestido rojo de seda que era a la vez elegante y audaz. Cuando Lucas pasó a recogerla, se quedó sin palabras. Llevaba un smoking negro clásico que le sentaba a la perfección. Estás, increíble, dijo él, su voz un poco ronca. Tú tampoco estás mal, cirujano, bromeó ella, aunque su corazón latía con fuerza. Durante el trayecto en coche, él tomó su mano. Recuerda, estamos juntos en esto. Solo mírame a mí si te sientes abrumada. Entraron en el salón de baile, un lugar deslumbrante lleno de la élite de Madrid, y todas las miradas se posaron en ellos. Eran la comidilla de la ciudad. Vieron a Leonardo al otro lado de la sala, hablando con el alcalde. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y él le dedicó una sonrisa fría antes de girarse para ignorarlos. Durante la primera hora, jugaron sus papeles a la perfección. Bailaron, rieron, hablaron con la gente, siempre tocándose, un brazo en la cintura, una mano en la espalda. Era una actuación impecable. Elena incluso empezó a disfrutarlo. Con Lucas a su lado, se sentía segura, invencible. Pero Leonardo estaba jugando su propia partida. En un momento en que Lucas había ido a buscarles unas bebidas, él se materializó a su lado. ¿Disfrutando de la fiesta, Morales? Sorprendentemente, sí, respondió ella. Me pregunto cuánto tiempo durará esta farsa, dijo él, su voz baja y seductora. Eres una luchadora, te lo concedo. Pero ambos sabemos que esto es un castillo de naipes. Y yo voy a disfrutar viéndolo caer. Se acercó un paso más, su presencia era una amenaza física. Admítelo, Elena. Admite que te lo inventaste. Admite que lo hiciste por mí. Estás loco. Estoy obsesionado, la corrigió él. Obsesionado con la idea de que pienses que ese fotógrafo mediocre es mejor que yo. Obsesionado con la forma en que lo miras. Dime la verdad. Ahora. Puso una mano en su brazo desnudo, sus dedos fríos sobre su piel. Ella intentó apartarse, pero él la sujetó con más fuerza. Suéltame, Leonardo. No hasta que me digas la verdad. Mírame a los ojos y dime que amas a ese impostor. Te he dicho que la sueltes. La voz de Lucas era como un latigazo, cortando la tensión. Había vuelto y su rostro era una máscara de furia fría. Dejó las copas en la bandeja de un camarero que pasaba y se interpuso entre Leonardo y Elena, apartando la mano de Leonardo con un movimiento brusco. No vuelvas a ponerle una mano encima. ¿Me has oído? Los dos hombres se enfrentaron, dos alfas listos para la batalla. El aire crepitaba a su alrededor. La gente empezaba a mirar. Leonardo sonrió con desprecio. ¿O qué? ¿Vas a hacerme una foto? Ella es mi prometida, dijo Lucas, su voz baja pero llena de una convicción absoluta. Y si vuelves a acercarte a ella de esa manera, te juro que descubrirás que mis manos sirven para algo más que para sujetar una cámara. Leonardo se rió. Grandes palabras. Pero ella es débil. En el fondo, siempre me ha admirado. Siente algo por mí, aunque lo odie. Lo veo en sus ojos. Lo que ves en sus ojos, dijo Lucas, sin apartar la mirada del rostro de Leonardo, es lástima. Y entonces, para acabar con la discusión, para sellar su mentira frente a todos y, sobre todo,
frente a Leonardo, Lucas hizo lo único que podía hacer. Se giró hacia Elena, le ahuecó el rostro con las dos manos y la besó. No fue un beso de actuación. No fue tierno ni dulce. Fue un beso profundo, desesperado, lleno de toda la tensión y la furia acumuladas. Fue posesivo y devorador, un reclamo, una declaración. Por un instante, Elena se quedó paralizada por la sorpresa, pero luego, una parte de ella, una parte que había estado negando durante semanas, respondió. Le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos subiendo hasta enredarse en su pelo, atrayéndolo más hacia ella. En ese beso, en medio de la opulenta gala, rodeados de enemigos y curiosos, la línea entre la mentira y la verdad no solo se borró. Se incendió y se hizo cenizas. Cuando finalmente se separaron, jadeando, el mundo volvió a enfocarse. Leonardo seguía allí, su rostro pálido, sus puños apretados. La mirada en sus ojos ya no era de furia, sino de una derrota total y absoluta. Lucas no lo miró. Solo miraba a Elena, sus frentes apoyadas, su respiración agitada mezclándose con la de ella. «Ahora lo crees», susurró Lucas, pero sus palabras eran para ella. Elena no supo qué responder. Su corazón latía con una fuerza salvaje en su pecho, y el sabor de Lucas en sus labios era la única verdad que podía sentir en ese momento. Su plan había funcionado a la perfección. Habían humillado a Leonardo. Habían ganado esa batalla. Pero mientras miraba los ojos oscuros y serios de Lucas, Elena se dio cuenta, con un terror paralizante, de que en el proceso, había perdido algo mucho más importante, su propio corazón. Estaba irremediablemente perdida. El mundo se redujo al espacio entre sus labios y los de Lucas, a la presión de sus manos en su rostro, al latido salvaje y desbocado de su propio corazón. El murmullo del salón de baile se desvaneció, el brillo de las lámparas de araña se convirtió en un borrón indistinto y la figura petrificada de Leonardo Castillo dejó de existir. Solo eran ellos dos, suspendidos en un momento de combustión espontánea que había convertido una mentira en la verdad más abrumadora que Elena había sentido en su vida. Cuando Lucas finalmente rompió el beso, el sonido del mundo real volvió con una prisa violenta. El aire se llenó de jadeos ahogados y susurros de los invitados que habían presenciado la escena. Elena parpadeó, desorientada, sintiendo el calor del rubor extendiéndose por su cuello y su pecho. Lucas no la soltó del todo, sus manos se deslizaron de su rostro a sus hombros, firmes, anclándola a la realidad. Sus ojos oscuros la escrutaban con una intensidad que no tenía nada que ver con la actuación, buscando algo, una respuesta a una pregunta que no se había atrevido a hacer. Vio el rostro de Leonardo por encima del hombro de Lucas. La máscara de derrota se había roto, reemplazada por algo mucho más aterrador, una furia vacía, helada, la calma mortal que precede a un huracán. La humillación pública no lo había doblegado, lo había quebrado, y Elena supo, con una certeza que le heló la sangre, que un hombre como él no se limitaría a recoger los pedazos. Los usaría como armas. Sin decir una palabra, Leonardo se dio media vuelta y se abrió paso entre la multitud con una rigidez mortal, ignorando las miradas y los cuchicheos. El hechizo se rompió. «Creo que es hora de irnos», murmuró Lucas, su voz grave y todavía un poco temblorosa. Elena solo pudo asentir, sintiéndose como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Se despidieron apresuradamente de los anfitriones, ignorando las miradas inquisitivas, y salieron del opulento hotel hacia el aire fresco de la noche madrileña. El silencio en el coche durante el trayecto de vuelta al apartamento de Elena era una entidad física, tan densa y cargada que apenas podían respirar. Ninguno de los dos sabía cómo empezar a desmantelar lo que acababa de ocurrir. El beso no había sido parte del plan. El plan era mostrar una fachada de afecto, no demolerla con una demostración de pasión cruda y sin adulterar. Lucas mantenía las manos en el volante, sus nudillos blancos por la presión. Elena miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, que pasaban como estrellas fugaces, sintiendo todavía el fantasma del beso en sus labios, una quemadura dulce y persistente. Cuando llegaron a su edificio, él aparcó pero no apagó el motor. La vibración sutil del coche era el único sonido que rompía el silencio. «Elena», comenzó él, su voz era un murmullo.
Fuiste muy convincente, lo interrumpió ella rápidamente, incapaz de mirarlo. Necesitaba reducir el beso a lo que se suponía que era, una estrategia, una táctica brillante. Nadie en esa sala podría dudar de nosotros ahora. Ha sido la mejor actuación de la noche. Gracias. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más pesado. Sintió los ojos de Lucas sobre ella, pero se negó a encontrarlos. Deja de mentir, dijo él finalmente, su voz suave pero firme. Ella se giró, sorprendida. Disculpa. A mí no, Elena. Puedes mentirle a Leonardo, a tu padre, a toda la ciudad si quieres. Pero no me mientas a mí. Ni a ti misma, dijo, girándose en su asiento para encararla. En la penumbra del coche, su rostro era una máscara de seriedad. ¿Fue solo una actuación para ti? Su corazón dio un vuelco doloroso. La pregunta flotó entre ellos, exigiendo una verdad que ella no estaba preparada para admitir. Porque la respuesta era no. En el momento en que sus labios se encontraron, se olvidó de Leonardo, de la gala, del contrato. Respondió por instinto, por un anhelo que había estado creciendo en secreto dentro de ella, un anhelo por el hombre que la hacía reír, que creía en su talento, que se había convertido en su refugio. Las líneas se están volviendo borrosas, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Sí, lo están, convino él. Su mano dejó el volante y se extendió, deteniéndose a medio camino, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a tocarla ahora que la actuación había terminado. Elena acortó la distancia, entrelazando sus dedos con los de él. Su piel era cálida y callosa por el trabajo con su equipo fotográfico, real y tangible. Lucas, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, confesó él, apretando su mano. Sé que esto empezó como un trabajo, un juego. Pero ya no se siente así. Verte con él esta noche, la forma en que te agarró. Sentí algo que no esperaba. Algo, protector. Y el beso. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo ella, aunque sus palabras carecían de convicción. No podemos permitir que los sentimientos se interpongan. Sería un desastre. Tienes razón, dijo él, pero no la soltó. Un completo desastre. Se quedaron así, en silencio, cogidos de la mano en la oscuridad, reconociendo sin palabras que ya era demasiado tarde. El desastre ya había comenzado. Los días siguientes transcurrieron en una nueva realidad extraña. El proyecto prometido falso había entrado en una fase no escrita. Hacia el exterior, su farsa era más fuerte que nunca. La noticia de su beso en la gala se había extendido como la pólvora, solidificando su estatus como la pareja del momento. Hacia el interior, la relación entre Elena y Lucas se había vuelto un campo minado de tensión no resuelta y miradas robadas. Ya no era tan fácil fingir porque los sentimientos eran demasiado reales. Intentaron volver a su dinámica profesional, pero era imposible. Cuando trabajaban hasta tarde en el proyecto Ribera del Sol, el aire crepitaba con una conciencia mutua de sus cuerpos. Un roce accidental de mano sobre los planos era suficiente para encender un fuego lento. Lucas le llevaba café, y el simple acto de sus dedos rozándose al pasarle la taza era cargado de significado. Eres una distracción terrible, ¿lo sabías?, le dijo él una tarde, mientras la observaba dibujar, con el ceño fruncido por la concentración. Ella levantó la vista, con la punta del lápiz en los labios. Yo. Eres tú el que se sienta ahí, luciendo como un poeta torturado con ese libro, y esperas que pueda concentrarme en las líneas de carga de una estructura de acero. Lucas se rió, una risa profunda y cálida que le hacía cosquillas en el estómago. Se levantó y se acercó por detrás de su silla. Se inclinó, su pecho rozando la espalda de ella, y señaló un punto en el plano. Creo que si extiendes esta pasarela, creas un punto de vista más dramático del atardecer. La gente vendrá aquí solo para besarse. Su aliento en su cuello le erizó la piel. Su proximidad era una tortura deliciosa. Y tú te has convertido de repente en un experto en diseño y en romance, replicó ella, su voz un poco entrecortada. Solo soy un observador. Y observo que estás creando algo increíble.
Algo con alma, susurró él. Sus labios estaban tan cerca de su oreja que podía sentir las palabras vibrar a través de ella. Pero también observo que tienes un nudo de tensión aquí mismo. Sus dedos encontraron el músculo tenso de su hombro y comenzaron a masajearlo suavemente. Elena cerró los ojos, un gemido involuntario escapándose de sus labios. Su contacto era firme y experto. Lucas, no deberías. Relájate, Elena. Somos un equipo, ¿recuerdas? Tengo que cuidar de mi socia. Sobre todo porque tu arrogante rival probablemente está planeando cómo lanzar un piano sobre tu cabeza desde un quinto piso. El humor rompió un poco la tensión, pero no la corriente eléctrica que fluía entre ellos. Dejó que él le masajeara los hombros, derritiéndose bajo su contacto, odiándose un poco a sí misma por lo mucho que lo necesitaba. Mientras tanto, Leonardo no daba señales de vida. Este silencio era más desconcertante que sus ataques abiertos. No se presentó en obras, no hubo llamadas sarcásticas. Desapareció del radar. Es la calma antes de la tormenta, dijo Sofía un día mientras almorzaban. Había estado observando la relación de Elena con Lucas con una mezcla de fascinación y pavor. Y hablando de tormentas, ¿cuándo vas a admitir que te estás enamorando de tu prometido de pega? No me estoy enamorando, mintió Elena, removiendo su ensalada. Simplemente, aprecio su ayuda. Es un buen amigo. Sofía soltó una carcajada. Elena, os he visto juntos. La forma en que os miráis cuando creéis que nadie os ve, podríais incendiar un edificio. Yo de ti tendría cuidado. Esto se está saliendo de control. Sofía tenía razón. El control era una ilusión. Un fin de semana, con la excusa de darle más realismo a su historia, Lucas sugirió que hicieran una escapada. Tenemos que tener fotos para las redes sociales, ¿no? Un viaje romántico a un pueblo con encanto. Seguramente Leonardo tiene a alguien vigilándote. Tenemos que alimentar a la bestia. La excusa era endeble, y ambos lo sabían. Pero la idea de pasar un fin de semana entero juntos, lejos de Madrid y del trabajo, era demasiado tentadora para resistirse. Acabaron en un pequeño hotel rural en la sierra, un lugar con vigas de madera, una chimenea y un silencio que contrastaba con el ruido de sus vidas. El hotel solo tenía una habitación disponible, una suite con una cama de matrimonio. La tensión al registrarse fue casi cómica. El sofá-cama es muy cómodo, dijo el dueño con una sonrisa, como si supiera que algo pasaba. Yo duermo en el sofá, dijeron ambos al unísono en cuanto cerraron la puerta de la habitación. No, insisto, dijo Elena. Tú eres el invitado. Y el contratado. Y tú eres la clienta. Y una dama, replicó él. Piedra, papel o tijera, decidió ella. Perdió. Lucas sonrió triunfante. Te toca la cama. Yo estaré perfectamente bien aquí. Pero por la noche, una tormenta se desató sobre la sierra. Los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba las ventanas. Elena, que odiaba las tormentas desde niña, estaba acurrucada bajo las sábanas, saltando con cada relámpago. Después de un trueno especialmente fuerte que hizo vibrar toda la cabaña, Lucas entró en la habitación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Odio las tormentas, admitió ella, su voz temblorosa. Él se sentó en el borde de la cama. En la luz intermitente de los relámpagos, pudo ver la genuina preocupación en su rostro. Se quedaron hablando durante horas, en susurros, mientras la tormenta rugía fuera. Ella le contó sobre su infancia, la presión de continuar el legado familiar, el miedo constante a no estar a la altura, a ser siempre la hija de Ricardo Morales y no Elena Morales por derecho propio. Él le habló de sus padres, unos académicos que querían que fuera abogado, y de su decisión de abandonar la carrera para perseguir su pasión por la fotografía. Le habló del pequeño estudio que tenía, de sus sueños de viajar por el mundo capturando historias, no solo imágenes. La tormenta exterior amainó, pero una tormenta diferente, una tormenta de intimidad y conexión, se gestaba dentro de la habitación. Gracias por quedarte, dijo ella cuando el silencio se hizo cómodo. Siempre, respondió él. Hubo una pausa. Elena,
comenzó, y su voz era más grave. Sí. ¿Puedo besarte? Y esta vez, no habrá nadie mirando. Solo seremos tú y yo. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir a un ritmo frenético. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Todo su ser gritaba que sí. Se incorporó sobre sus codos y, en lugar de responder, cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso completamente diferente al de la gala. Fue lento, tierno, exploratorio. Era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Sus manos subieron a su cuello, atrayéndolo hacia ella, mientras las de él la sujetaban con una delicadeza que la desarmaba. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más hambriento. Lucas la empujó suavemente hacia atrás hasta que estuvo tumbada en las almohadas y él se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos. El calor de su cuerpo era una manta reconfortante. Sus labios dejaron los suyos para trazar un camino por su mandíbula, su cuello, el hueco de su clavícula. Los dedos de Elena se enredaron en su pelo, susurraba su nombre como una plegaria. Cada barrera, cada regla de su acuerdo, se había desintegrado. Solo quedaba el deseo puro y la conexión emocional que habían construido durante semanas. Se estaba rindiendo, permitiéndose por fin sentir lo que su corazón llevaba gritando desde hacía tiempo. Lo que Elena no sabía era que, a cientos de kilómetros, en un oscuro despacho de Madrid, Leonardo Castillo estaba observando la tormenta en una pantalla. No la tormenta del cielo, sino la que él mismo había desatado. ¿Has encontrado algo?, preguntó a la voz metálica al otro lado del teléfono. Señor Castillo, respondió la voz de su investigador privado. He confirmado lo que sospechaba. No hay ningún neurocirujano llamado Mateo García en la clínica Tecnon de Barcelona. Ni en ninguna otra parte de España. El hombre es un fantasma. Leonardo apretó el puño. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en sus labios. Lo sabía. Sigue buscando. Quiero saber quién es. Quiero su nombre real, su dirección, su grupo sanguíneo. Quiero saber hasta el último secreto sucio que tenga. Encuéntralo. La victoria que sintió era amarga, mezclada con el veneno de los celos. El beso en la gala se repetía en su mente como una película en bucle. El beso, la forma en que ella lo había besado, no parecía falso. Eso era lo que lo torturaba. Tal vez ella se había enamorado de su propio engaño. Y esa idea era intolerable. Él, Leonardo Castillo, reemplazado por una farsa, por un don nadie contratado. Iba a desenmascararlos, pero no sería suficiente. Iba a destruirlos en el momento de su mayor triunfo. El día de la presentación final del proyecto Ribera del Sol era el escenario perfecto. El auditorio del ayuntamiento estaba abarrotado. Estaban presentes el alcalde, el consejo municipal al completo, la prensa y las figuras más importantes del sector de la construcción y las finanzas de la ciudad. Era el evento arquitectónico del año. El equipo de Morales Construcciones estaba en primera fila. Ricardo Morales parecía nervioso pero orgulloso. Sofía le apretó la mano a Elena en señal de apoyo. Y a su lado, sentado tranquilamente, estaba Lucas. Llevaba un traje oscuro, luciendo como el perfecto y exitoso prometido. Su presencia era la armadura de Elena. El fin de semana en la sierra lo había cambiado todo. No habían llegado hasta el final esa noche, se habían detenido en el precipicio del deseo, ambos asustados de dar el paso final, de hacer irreversible lo que había entre ellos. Pero algo se había cimentado. La ternura, el entendimiento. Ahora no estaban actuando. Eran un equipo, de verdad. Castillo Imperium presentó primero. La propuesta de Leonardo era técnicamente brillante, visualmente impactante, pero a Elena le pareció que carecía de la pasión que tenía antes. Las Islas Verdes que le había robado ahora parecían un añadido forzado, no el corazón del proyecto. Recibió un aplauso cortés pero no entusiasta. Luego fue su turno. Elena se puso de pie, y por primera vez en mucho tiempo frente a Leonardo, no sintió miedo ni rabia, solo una tranquila confianza. Lucas le dedicó una sonrisa que le dio toda la fuerza que necesitaba. Su presentación fue magistral.
Habló con una pasión que cautivó a la audiencia. Describió su visión de un muelle que no era solo una estructura, sino un ser vivo, un lugar de encuentro, de arte, de naturaleza. Proyectó las imágenes del diseño, los renders que ella y su equipo habían trabajado hasta la extenuación, y se oyeron murmullos de admiración en la sala. Su idea era arriesgada, innovadora, humana. Cuando terminó, el silencio fue seguido por un estallido de aplausos, mucho más cálido y sonoro que el que había recibido Leonardo. El alcalde le sonreía abiertamente. Vio a su padre con los ojos brillantes de lágrimas de orgullo. Buscó la mirada de Lucas, y él simplemente asintió, una expresión de inmenso orgullo en su rostro. Lo habían logrado. Iba a ganar. Estaba a punto de volver a su asiento cuando el moderador habló. Señor Castillo, ¿alguna pregunta para la señorita Morales sobre su propuesta? Leonardo se levantó lentamente. No miraba a Elena, sino a la pantalla donde aún se proyectaba una imagen de su diseño. No tengo preguntas sobre el proyecto, dijo, su voz resonando en el silencio repentino de la sala. La señorita Morales ha demostrado, como siempre, una imaginación admirable. Casi tanto como la que usa en su vida personal. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. El padre de Elena se tensó. Lucas se inclinó hacia adelante en su asiento, su cuerpo de repente alerta. ¿A qué se refiere, señor Castillo?, preguntó el alcalde, frunciendo el ceño. Leonardo se giró por fin, sus ojos grises clavándose en Elena como dos trozos de hielo. Una sonrisa cruel jugó en sus labios. Me refiero a la integridad. A la honestidad. A las bases sobre las que se construyen no solo los edificios, sino también las reputaciones. Hablamos de construir un proyecto para el futuro de esta ciudad, un proyecto basado en la confianza. Pero, ¿cómo podemos confiar en una visión que nace de una mentira? Caminó hacia el centro del escenario, sacando un pequeño control remoto de su bolsillo. La imagen del diseño de Elena desapareció de la pantalla y fue reemplazada por otra cosa. Una fotografía. Era una foto de Lucas, sonriendo, con una cámara colgada del cuello, de pie frente a un modesto escaparate en el que se leía Ferrero Fotografía, Arte y Emoción. La respiración de Elena se quedó atrapada en su garganta. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Les presento al eminente neurocirujano de Barcelona, el doctor Mateo García, anunció Leonardo con un sarcasmo venenoso. Su voz era un trueno. Oh, como se le conoce en su barrio de Malasaña, Lucas Ferrero, un fotógrafo de bodas y eventos con dificultades para llegar a fin de mes. Un actor contratado por la señorita Morales para perpetrar un fraude con un único objetivo, engañarlos a todos. Hizo clic de nuevo. Aparecieron fotos de Lucas en eventos, en su estudio, capturas de pantalla de su página web profesional. Luego, una imagen de Elena entregándole un sobre a Lucas en una cafetería, tomada por un teleobjetivo. Un fraude para manipular a la competencia. Un fraude para ganarse la simpatía del público y, quién sabe, quizás incluso la de este honorable consejo. La pregunta que todos deberían hacerse, continuó Leonardo, su mirada barriendo la sala atónita antes de volver a clavarse en Elena, es: si Elena Morales es capaz de construir una mentira tan elaborada en su vida personal, de engañar a su propia familia y a toda una ciudad, ¿qué otras mentiras se esconden en los cimientos de su proyecto? El mundo de Elena se desmoronó. El silencio en el auditorio era absoluto, pesado, asfixiante. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, juzgándola, condenándola. La expresión de incredulidad y dolor en el rostro de su padre era como una puñalada en el corazón. Sofía la miraba con horror. Lucas estaba pálido, sus puños apretados, la mandíbula tensa. Y Leonardo, de pie en el escenario, en el lugar de su inminente triunfo, la observaba con una mirada de fría y brutal victoria. La había desenmascarado de la forma más pública, cruel y humillante imaginable. No solo había saboteado su carrera, sino que había destrozado su vida, su reputación y su corazón frente a todo el mundo. Estaba desnuda, expuesta, aniquilada. Había perdido. Lo había perdido todo. El silencio que siguió a la revelación de Leonardo fue más devastador que cualquier grito.
Era un vacío que lo absorbía todo, el orgullo de Elena, la admiración del público, la confianza de su padre. Cientos de pares de ojos la diseccionaban, y en ellos ya no veía el respeto que había ganado con su presentación, sino una mezcla de lástima, desdén y una morbosa curiosidad. Se sentía como un edificio cuyos cimientos acaban de ser dinamitados, esperando el inevitable y catastrófico derrumbe. A su lado, Ricardo Morales parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. El orgullo en sus ojos había sido reemplazado por una profunda herida, una confusión tan dolorosa que Elena no podía soportar mirarlo. ¿Y Lucas? Lucas estaba rígido como una estatua, su rostro una máscara pálida de ira impotente y culpa. Era un león enjaulado, obligado a observar cómo destruían a la persona que había jurado proteger. La sonrisa de Leonardo era la de un emperador contemplando la arena después de una masacre. Disfrutaba de cada segundo de su venganza. Había orquestado su ruina con una precisión quirúrgica, esperando el momento exacto para infligir el máximo daño. El alcalde, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. Señor Castillo, estas son acusaciones muy graves. Esto es una presentación profesional, no el lugar para airear asuntos personales. Al contrario, señor alcalde, replicó Leonardo, su voz suave pero cortante como un diamante. Esto es eminentemente profesional. Hablamos de adjudicar un contrato multimillonario. La confianza es el pilar de cualquier acuerdo. Si los cimientos éticos de un constructor están podridos, ¿qué garantías tenemos de que sus cimientos de hormigón no lo estén también? La lógica era perversa, retorcida, pero eficaz. Había envenenado el pozo de forma irreparable. Cada mirada, cada murmullo en la sala, era un clavo en el ataúd de la carrera de Elena. Fue entonces, en su momento más oscuro, cuando una mano se deslizó en la suya bajo la mesa. Era Lucas. Su mano estaba firme, cálida, un ancla en la tormenta helada de la humillación. Apretó la de ella con fuerza, una promesa silenciosa. No estás sola. Ese simple contacto, esa conexión inquebrantable en medio de la catástrofe, fue la chispa que encendió algo dentro de Elena. La vergüenza que la paralizaba comenzó a retroceder, reemplazada por una llama de furia justa y fría. Leonardo esperaba que ella llorara, que huyera, que se derrumbara. No le iba a dar esa satisfacción. Respirando hondo, se puso de pie. La sala enmudeció de nuevo. Su movimiento fue tan inesperado que incluso Leonardo pareció sorprendido. Tiene razón, dijo Elena, su voz sorprendentemente clara y fuerte, resonando en el auditorio. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Leonardo Castillo tiene razón en una cosa. Mentí. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Su padre la miró, horrorizado. Sí, inventé un prometido. Y sí, Lucas Ferrero, un hombre decente y honorable, accedió a ayudarme a mantener esa mentira. Miró directamente a Leonardo, y por primera vez, no vio a un rival poderoso, sino a un hombre pequeño y patético, consumido por su propio ego. Pero se equivoca en la razón. No lo hice para manipular esta licitación. Mi proyecto se sostiene por sí mismo, por su mérito, su innovación y el trabajo de un equipo increíble. Lo hice por una razón mucho más simple y mucho más triste. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Lo hice porque el señor Castillo, heredero de un imperio pero indigente en decencia, me humilló pública y gratuitamente en una gala de premios, reduciendo mi trabajo y mi pasión a un capricho ingenuo, por puro placer de demostrar su poder. Y yo, en un momento de debilidad y desesperación, recurrí a la única arma que se me ocurrió para recuperar una pizca de mi dignidad. Fue estúpido, fue un error, y lo lamento. Pero mi error no invalida mi talento, no contamina mi ética de trabajo y, desde luego, no cambia el hecho de que mi propuesta para Ribera del Sol es infinitamente superior a la suya, que, por cierto, incluye un concepto central que me fue robado de mis propios servidores. Eso es una calumnia, interrumpió Javier Castillo, el padre de Leonardo, poniéndose de pie. Pero Elena no había terminado. Mi mentira fue una defensa. Una reacción a un acoso sistemático y a un sabotaje profesional que lleva durando años.
Si quieren juzgarme, juzguen todo el panorama. Mi mentira nació del desprecio de este hombre. Se giró hacia Lucas, cuya mano seguía sujetando la suya, dándole fuerzas. Y de esta mentira, paradójicamente, nació algo real. Este hombre, al que llaman un fraude, ha demostrado tener más integridad y corazón que toda la familia Castillo junta. Ha creído en mí cuando más lo necesitaba y me ha inspirado a ser una mejor arquitecta. Sí, lo contraté para que fingiera, pero acabé encontrando a la única persona en todo este circo que fue genuina conmigo desde el principio. Su voz se quebró ligeramente al final, pero su mirada nunca vaciló. Luego se giró hacia el alcalde y el consejo. Les pido disculpas por haber traído mi vida personal a este foro. No era mi intención. Pero ahora que todo está sobre la mesa, les pido que tomen su decisión basándose en los méritos. Lean las propuestas. Comparen las visiones. Y elijan el mejor futuro para esta ciudad, no la versión más ruidosa de un drama personal. Gracias. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta, y con la mano de Lucas todavía firmemente unida a la suya, caminó con la cabeza bien alta fuera del auditorio. El silencio que dejó atrás era ensordecedor, lleno de una nueva clase de respeto a regañadientes. Su padre y Sofía lo siguieron, dejando a los Castillo en un auditorio que ahora los miraba con un nuevo escrutinio. La huida no fue una huida, fue una liberación. Una vez fuera, en la calle, el sol les dio en la cara, y Elena sintió que podía respirar por primera vez en meses. No tenía ni idea de lo que pasaría ahora. Probablemente había perdido el contrato, su reputación estaba manchada y la relación con su padre pendía de un hilo. Pero se sentía extrañamente libre. Había dicho su verdad. Ya no tenía nada que ocultar. Su padre la alcanzó, su rostro una mezcla de emociones. Elena, comenzó, su voz ronca. Papá, lo siento. Debería habértelo contado. Me equivoqué. Has sido valiente, la interrumpió él, y para su asombro, la abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era una niña. Has cometido un error, sí. Pero la forma en que te has defendido ahí dentro, estoy tan orgulloso de ti, hija. Más que nunca. Las lágrimas brotaron entonces, lágrimas de alivio. Ricardo Morales se giró hacia Lucas. Lo miró de arriba abajo y luego le tendió la mano. Gracias, muchacho. Por cuidar de ella. Lucas le estrechó la mano con firmeza. Es fácil cuidarla, señor. La quiero. Las palabras salieron de forma tan natural, tan simple y tan verdadera, que el corazón de Elena dio un vuelco. Se giraron para mirarse el uno al otro, y en medio del caos, de la ruina de su carrera, se sonrieron. Nada más importaba. En los días siguientes, el escándalo sacudió Madrid. La prensa se dio un festín con la historia. Hubo artículos que la pintaban como una manipuladora y otros que la defendían como una víctima que se había rebelado. Sorprendentemente, la narrativa pública empezó a inclinarse a su favor. La revelación del robo de ideas, junto con la demostración de arrogancia de Leonardo, empezó a volverse contra él. Morales Construcciones presentó pruebas de un acceso no autorizado a sus servidores, y aunque era difícil de probar legalmente, la sospecha en la opinión pública ya estaba sembrada. Una semana después, el ayuntamiento emitió su veredicto. Para sorpresa de todos, declararon la licitación desierta. A la luz de los recientes acontecimientos que han puesto en duda la ética profesional de ambos finalistas, decía el comunicado. El Consejo ha decidido anular el concurso actual y abrir un nuevo proceso de licitación pública en 6 meses, con un comité de supervisión externa. Era una bofetada para los Castillo y un respiro para los Morales. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era una segunda oportunidad. Esa noche, Elena y Lucas estaban en la terraza del apartamento de ella, mirando las luces de la ciudad. Así que, el fin del proyecto prometido falso, dijo ella suavemente, removiendo el vino en su copa. ¿Significa eso que estoy despedido?, preguntó él, con una sonrisa ladeada. Ella se giró hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro, y su corazón se llenó de un amor tan profundo y real que la dejó sin aliento.
Significa que me gustaría ofrecerte un nuevo contrato, respondió ella. Sí. ¿Y cuáles son los términos? Es a largo plazo. De hecho, es vitalicio. La posición es la de socio principal en todos los aspectos de mi vida. Las obligaciones incluyen hacerme reír, inspirarme y decirme cuando soy una idiota terca. Él se levantó y se acercó a ella, tomándole las manos. Acepto los términos, dijo, su voz seria ahora. Pero tengo una cláusula que añadir. ¿Cuál? Que tú hagas exactamente lo mismo por mí. Porque te quiero, Elena Morales. Te he querido desde el momento en que te vi discutiendo con ese imbécil y decidí que necesitaba un Mateo en tu vida. Pero no un Mateo falso. Un Lucas real. Y la besó. Fue un beso de comienzos, de promesas, un beso que sellaba un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora no podían imaginar de otra manera. Pasaron los meses. Elena y Lucas se volvieron inseparables. Él se mudó con ella, llenando su apartamento minimalista de fotos, calidez y risas. Morales Construcciones superó la crisis. Elena, liberada de la sombra de Leonardo, encontró una nueva voz en su arquitectura, más audaz y más sincera. El nuevo concurso para Ribera del Sol se abrió, y ella presentó un proyecto aún mejor, refinado con las ideas y la perspectiva de Lucas. Cuando Leonardo Castillo la veía en los eventos del sector, ella ya no bajaba la mirada. Le sostenía la mirada con una sonrisa tranquila, cogida del brazo de Lucas. Esa sonrisa, esa felicidad genuina y serena, era una tortura mucho mayor para él que cualquier derrota profesional. Él la había querido romper, y en su lugar, la había hecho irrompible. Le había forzado a construir una mentira, y de esa mentira, ella había construido el amor de su vida. Un año después, en la cima de una pequeña colina con vistas a Madrid, rodeados de su familia y amigos, Elena y Lucas se casaron. Ella llevaba un vestido sencillo y elegante, y él no podía dejar de sonreír. No había prensa, no había espectáculo. Solo amor y verdad. Creía que te estaba contratando para una pequeña mentira, le susurró ella durante su primer baile como marido y mujer. Y yo creía que solo estaba interpretando un papel, respondió él, besando su frente. Resulta que ambos somos terribles actores. Varios años más tarde, el nuevo muelle Ribera del Sol era el corazón vibrante de Madrid. El diseño de Elena había ganado el segundo concurso por aclamación unánime, convirtiéndose en el símbolo de un nuevo tipo de arquitectura en la ciudad, humana, sostenible y llena de vida. A la inauguración asistieron miles de personas. Elena dio el discurso, agradeciendo a su equipo, a su padre y, por último, a su marido. Desde un lateral, Lucas la fotografiaba, no con la distancia de un profesional, sino con el amor de un esposo orgulloso. Cerca de él, un niño pequeño de pelo oscuro y ojos traviesos tiraba de su pantalón. «Papá, quiero un helado». Lucas le alborotó el pelo. «En un minuto, campeón. Mamá está hablando». Después del discurso, mientras la gente exploraba el maravilloso espacio que había creado, Elena se unió a ellos. Lucas la rodeó con un brazo y su hijo, Daniel, corrió a abrazarla. Desde la distancia, oculto entre la multitud, un hombre los observaba. Leonardo Castillo había perdido mucho más que un contrato. El escándalo había dañado la reputación de Castillo Imperium, y su padre lo había relegado a un segundo plano. Pero su mayor pérdida no era profesional. Era el vacío corrosivo de ver la felicidad que podría haber tenido. Vio a Elena reír mientras Lucas le robaba un beso, y a su hijo abrazándolos a ambos. Vio a una familia. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que destrozar a su rival era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Elena y Leonardo es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en las victorias públicas ni en los apellidos, sino en la honestidad, el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, los errores más grandes no nos destruyen, sino que nos obligan, a través del dolor y la valentía, a encontrar la verdad que siempre debimos construir. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.